Capítulo 12. Inicio. La Tierra no era ya el hogar azul y verde que una vez había sido. Lo que quedaba era una cicatriz colosal en el vacío cósmico, una esfera moribunda que se había hundido sobre sí misma. Los mares se alzaban en gigantescas columnas de vapor solidificado, como pilares de sal o tsunamis congelados, testamento de la catástrofe gamma. Aquella forma esférica, que antes era un planeta vibrante, ahora se asemejaba a una mega luna, un orbe desolado y agrietado, cuyo núcleo burbujeante, visible a través de las inmensas fisuras, estaba cada vez más cerca de la superficie. La atmósfera, enrarecida y cargada de radiación, apenas podía mantener el calor, y el paisaje era un páramo desértico de rocas fundidas y cenizas petrificadas. En medio de este escenario apocalíptico, la lucha, una sinfonía de destrucción y poder, había comenzado. Evil Saitama se había lanzado contra el hombre absorbente, que ahora brillaba con un rojo intenso, sobrecargado con energía gamma. El hombre absorbente, con su nueva forma, había logrado regenerarse de los golpes destructivos de Evil Saitama. Cada impacto que le causaba la contraparte malvada del héroe era absorbido por su nueva constitución de Uru fusionada con radiación gamma, curando las heridas casi al instante. El aire vibraba con la energía de sus choques, y los pocos fragmentos de continentes que aún flotaban en la deriva planetaria se estremecían con cada golpe. Evil Saitama, con su habitual indiferencia, asestó otro puñetazo que envió al hombre absorbente a deslizarse a través de las rocas calcinadas. «Eres un buen juguete», dijo Evil Saitama, una sonrisa sádica se extendía por su rostro. No había frustración en su voz, solo una curiosidad brutal y la promesa de una diversión prolongada. El hombre absorbente, enfurecido por la condescendencia de su oponente y la devastación que éste había causado a su ejército, gruñó. Su forma roja y musculosa se tensó. Con un movimiento rápido y furioso, tomó a Evil Saitama del cuello con su mano derecha, su agarre de Uru y Gamma era inquebrantable. Con un salto colosal que los impulsó a través del aire ralo, el hombre absorbente llevó la batalla de vuelta a la superficie, o lo que quedaba de ella. Aterrizaron en el borde de una de las cicatrices más grandes del planeta, un abismo ardiente que se abría al núcleo de la Tierra. Sin soltar a Evil Saitama, el hombre absorbente comenzó a arrastrarlo violentamente por la superficie destrozada, su cuerpo de 3 metros de altura dejando un surco profundo y ardiente en la roca derretida. Los gritos silenciosos de la agonizante tierra eran el telón de fondo de su brutalidad. Tras un arrastre que pareció interminable, lo lanzó con una fuerza descomunal contra lo que quedaban de unos edificios en ruinas, que se pulverizaron en polvo al impacto. El hombre absorbente, sin perder un instante, concentró toda su energía gamma en su puño derecho, que brilló con una luz carmesí intensa, como un sol en miniatura a punto de estallar. Era un golpe con la intención de destruir, un ataque definitivo forjado por la desesperación. Lord Saitama, impasible, recibió la embestida de lleno. La explosión resultante fue un flash de luz roja y una onda de choque tan masiva que era equivalente a 100 bombas nucleares, arrasando con lo poco que quedaba del planeta en un instante. La explosión, equivalente a 100 bombas nucleares, había desfigurado aún más el ya moribundo planeta. Una capa de polvo rojo y escombros incandescentes se elevó en el aire, oscureciendo el núcleo de la Tierra visible a través de las fisuras. Cuando la detonación se disipó, reveló la escena. El hombre absorbente, su forma de 3 metros de altura teñida de un rojo carmesí, estaba exhausto. Su cuerpo pulsaba, las grietas regenerándose, pero su energía gamma, antes abundante, se agotaba poco a poco, dejándolo cada vez con menos energía. Frente a él, en el epicentro del estallido, Lord Saitama se mantuvo en pie. Su expresión, por primera vez en lo que había sido una masacre constante para él, no era de aburrimiento ni de sádica diversión. Había una pizca de sorpresa genuina. Se pasó un dedo por debajo de la nariz y observó la mancha roja. Era sangre.
El golpe del hombre absorbente, la explosión de 100 bombas nucleares, solo había logrado sacarle sangre de la nariz. «Oh, buen golpe», dijo Lord Saitama, su voz, aunque tranquila, llevaba un matiz de curiosidad. Se limpió la nariz con el pulgar, sus ojos fijos en el hombre absorbente, quien ahora se veía muy, pero muy cansado. Lord Saitama inclinó la cabeza, su mente procesando la resistencia anómala de este enemigo. «¿Ya te cansaste, eh?», preguntó, no con compasión, sino con la ligera decepción de un niño cuyo juguete favorito comienza a fallar. La mayoría de sus variantes ya estarían vomitando sangre después de un solo golpe, pero este era diferente. Había absorbido toda la radiación gamma del mundo para poder darle pelea, y aunque estaba al límite, seguía en pie. Era increíblemente tenaz. La perspectiva de Evil Saitama era una mezcla de fascinación y una creciente impaciencia. Había aniquilado ejércitos enteros de monstruos y mutados gamma con una facilidad insultante. Había destruido planetas con un descuido casual. Pero este ser, este juguete, se negaba a romperse tan fácilmente. Sus golpes, capaces de destruir ciudades enteras, apenas le sacaban sangre de la nariz. Era un desafío, una novedad en su existencia aburrida y omnipotente, pero la lentitud de su agotamiento empezaba a frustrarlo. Aún no había sudado. El hombre absorbente, agotado y con su energía gamma menguando, se tambaleaba en el paisaje lunar de la Tierra moribunda. Había logrado sacarle sangre de la nariz a Evil Saitama, un hito que para cualquier otro ser habría significado una victoria monumental. Pero para el calvo, era apenas una señal de buen golpe. El hombre absorbente lo veía, allí de pie, impasible ante la explosión de 100 bombas nucleares, y una pregunta ardía en su mente: ¿quién era este calvo? ¿Cómo era tan poderoso? Su instinto, pulido por incontables batallas y transformaciones, no podía comprender la escala de poder que este ser poseía. Lord Saitama, notando el agotamiento de su oponente, no esperó. Con una velocidad cegadora, se movió, y un nuevo golpe devastador impactó al hombre absorbente. El impacto lo levantó del suelo y lo hizo caer de nuevo, con un estruendo, en la superficie agrietada del planeta. Un cráter se formó bajo su cuerpo de Uru carmesí. Pero el hombre absorbente se negaba a caer. Su voluntad, forjada en la confrontación con innumerables adversarios, se encendió. Sus músculos se tensaron, y un gruñido furioso escapó de su pecho. Había luchado contra Hulk y había sobrevivido, se recordó a sí mismo. Ningún calvo lo derrotaría. No se doblegaría ante este monstruo con rostro de humano. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie, su cuerpo temblaba, pero sus ojos rojos irradiaban una feroz determinación. Apenas había logrado erguirse cuando Lord Saitama lanzó otro golpe. Esta vez, el hombre absorbente, impulsado por una mezcla de rabia y pura tenacidad, logró esquivarlo, el puño de Evil Saitama silbando peligrosamente cerca de su cabeza. El aire se comprimió donde el golpe había fallado, creando una onda de choque que barrió el ya desolado terreno. Lord Saitama lo observó, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, la misma que había mostrado al inicio de la batalla, pero con una nueva nota de asombro. «Vaya, me sorprendes», dijo Lord Saitama, la admiración en su voz era genuina. «Te felicito». La Tierra, ahora una pálida mega luna con su núcleo expuesto, era el coliseo para un duelo de proporciones cósmicas. Lord Saitama, con su sonrisa sádica, había felicitado al hombre absorbente por esquivar su último golpe, una señal de que este juguete era más resiliente de lo que esperaba. La batalla se reanudó con una ferocidad aún mayor, transformándose en un combate a gran velocidad. Lord Saitama, moviéndose como un borrón, desató una ráfaga de puñetazos que rasgaban el aire en el ya enrarecido vacío. Cada golpe era una fuerza apocalíptica, capaz de pulverizar montañas inexistentes y hacer temblar el moribundo planeta.
Sin embargo, el hombre absorbente, en su forma de Uru carmesí sobrecargada con energía gamma, logró aguantar los golpes de Evil Saitama. Su cuerpo masivo de casi 3 metros absorbía la energía cinética, las grietas que aparecían en su superficie se regeneraban casi al instante. Un testimonio de su resistencia y su conexión con la radiación gamma que aún saturaba el ambiente. A medida que Lord Saitama continuaba su asalto implacable, la frustración y la rabia del hombre absorbente seguían aumentando. No era solo el dolor físico, sino la impotencia ante un ser que parecía invulnerable, y la furia por la destrucción de su mundo y su ejército. Esta furia, una energía cruda e incontrolable, se canalizaba y aumentaba la radiación gamma que emanaba de su cuerpo. El brillo rojo de sus ojos se intensificó, y las líneas de energía pulsante recorrían sus músculos tensos. En un estallido de ira concentrada, el hombre absorbente detuvo la ráfaga de golpes. Levantó sus 2 gigantescos brazos, cargados de energía gamma, y los unió en un aplauso devastador. El sonido, un estruendo que rompió el silencio del espacio, no fue solo un impacto sonoro. Fue una onda de poder puramente gamma, una fuerza concéntrica tan masiva que el aire mismo se deformó y el suelo de la mega luna se estremeció hasta sus cimientos. La onda se expandió con una velocidad cegadora, mandando a volar a Evil Saitama a través de las ruinas del planeta. Todo a su alrededor, lo poco que quedaba del paisaje, se destruyó, pulverizado por la onda de choque gamma. Lord Saitama, un punto diminuto en el aire, aterrizó de pie a varios kilómetros de distancia, su sonrisa sádica aún en su rostro, aunque con una pizca de sorpresa ante la magnitud del ataque. Pero antes de que pudiera procesar la situación o lanzar una réplica, algo sorprendente ocurrió. Un puño carmesí, cargado de energía gamma, apareció de repente frente a él, a punto de impactar. El hombre absorbente había utilizado su aplauso como una distracción y había cerrado la distancia en un instante, lanzando un contraataque inesperado. Lord Saitama, por primera vez en mucho tiempo, mostró una genuina sorpresa en sus ojos. Ahora es más fuerte, pensó Evil Saitama, la realización de que su oponente había subido de nivel. No era solo resistencia, era poder bruto. Recibió el golpe de lleno. El impacto fue masivo, y todo a su alrededor fue destruido, las pocas estructuras que aún resistían se desmoronaron, y la tierra se agrietó aún más. La batalla estaba lejos de terminar. El golpe del hombre absorbente, aunque solo logró sacarle sangre de la nariz a Lord Saitama, fue un acto de desesperación que resonó con la furia del planeta moribundo. En la superficie agrietada de la mega luna, el calvo había recibido el impacto de lleno, sintiendo la intensidad del poder gamma concentrado. Mientras Lord Saitama se recuperaba de la sorpresa de aquel puñetazo, la misma tierra bajo sus pies reaccionó. La agonía del planeta, agravada por la explosión nuclear y los golpes continuos, era demasiado. Con un crujido ensordecedor que se propagó por toda la corteza agrietada, el suelo colapsó. Un abismo infernal se abrió bajo los pies de ambos luchadores, un sumidero que devoró las pocas estructuras restantes y los arrastró hacia las profundidades. Ambos empezaron a caer. No era una caída controlada, sino una inmersión forzada en el corazón del mundo. Pero ni siquiera la perspectiva de caer en el mismísimo infierno geológico detuvo su brutal ballet de golpes. Ignorando la caída, ambos seguían golpeándose, cada impacto una nueva detonación de energía que reverberaba a través de la masa planetaria. Cada puñetazo de Lord Saitama contra el cuerpo de Uru carmesí del hombre absorbente, y cada desesperado contraataque gamma de este último, los hacía llegar más y más hondo en las entrañas de la Tierra. A medida que caían, las capas de la Tierra cambiaban. La roca sólida dio paso a la roca fundida, y luego al manto, donde las temperaturas eran inmensas, infernales. Finalmente, con un golpe final que los impulsó a través de la última barrera, llegaron al centro de la Tierra. Aquí, el núcleo exterior, un mar de hierro y níquel fundido,
hervía a millones de grados Celsius, y el núcleo interior, sólido bajo una presión inimaginable, brillaba con una luz blanca cegadora. Para Lord Saitama, la temperatura no le afectaba en lo absoluto. Caminaba sobre el magma como si fuera asfalto, y el calor del núcleo era para él como un suave resplandor. Su expresión era la misma, una combinación de ligera irritación por la duración de la pelea y una curiosidad que rozaba el aburrimiento. Pero para el hombre absorbente, la situación era sofocante. Aunque su cuerpo de Uru y su saturación gamma le otorgaban una resistencia al calor sin precedentes, el ambiente extremo comenzaba a cobrarle factura. El calor lo asfixiaba, sus grietas se abrían y cerraban con un esfuerzo mayor, y la energía gamma de su cuerpo parecía disiparse más rápido en el calor abrasador. Sus músculos se tensaban con el esfuerzo de simplemente existir en ese infierno, mientras seguía intercambiando golpes con Evil Saitama. El duelo se había vuelto una prueba de resistencia máxima. Sus puños chocaban en el núcleo fundido, creando ondas de choque que se propagaban por todo el agonizante planeta. Solo la pura voluntad mantenía al hombre absorbente de pie, su objetivo de ganar tiempo para sus camaradas, incluso si eso significaba quemarse en el corazón del mundo. El núcleo de la Tierra era un infierno de hierro fundido y presiones inimaginables. El calor, si bien intrascendente para Evil Saitama, era una tortura constante para el hombre absorbente. Sus músculos tensos y su piel de Uru carmesí no podían ocultar el agotamiento, cada segundo era una batalla no solo contra su oponente, sino contra el propio ambiente hostil. Solo su tenacidad inquebrantable, su férrea voluntad, lo mantenía en pie, golpe a golpe, contra la indiferente brutalidad de Lord Saitama. Evil Saitama, notando el esfuerzo de su oponente, lanzó otro golpe. No fue un puñetazo completo, sino un impacto casual que, sin embargo, poseía una fuerza inimaginable. El hombre absorbente, debilitado por el calor y el agotamiento, no pudo resistir. Sus rodillas cedieron, y cayó, quedando de rodillas en el magma ardiente del núcleo. «Vaya, ¿ya te rindes?», soltó Evil Saitama, su voz un murmullo sarcástico, una burla apenas velada. Su sonrisa se amplió, disfrutando de la humillación de su oponente. El hombre absorbente, postrado, estaba al borde de la rendición. El dolor, el calor asfixiante, la impotencia ante la invencibilidad de este calvo, todo amenazaba con aplastarlo. Pero justo en ese momento de desesperación, cuando la conciencia comenzaba a desvanecerse, tuvo una visión. Una figura etérea, un ser parecido a un humano, pero sin rostro, apareció ante él en la vorágine de su mente. No parecía hablar, pero una sensación de poder primigenio y un potencial latente se comunicaba con él. Una oportunidad. Antes de que el ente pudiera hablar o la visión se completara, la voz sarcástica de Lord Saitama lo sacó abruptamente de sus pensamientos. «Oh, ¿ya estás soñando despierto? Es hora de despertar, juguetito». Se burló Evil Saitama, su puño ya se alzaba para asestar el golpe final. El hombre absorbente rugió. No era un rugido de dolor, sino de pura furia gamma que se encendió en su interior, un último destello de su voluntad. Su cuerpo carmesí pulsó con una energía renovada, y sus ojos expulsaron ráfagas de radiación roja. Levantó su puño y, en lugar de golpear a Lord Saitama, lo estampó con una fuerza descomunal en el centro de la Tierra. El planeta, ya agonizante, respondió con un gemido sónico. La roca fundida y el núcleo sólido se agrietaron, la fractura se extendió a través de las entrañas del mundo como una telaraña infernal. Lord Saitama, sorprendido por este acto desesperado, sonrió. Esto era más divertido. Con un impulso repentino, se lanzó hacia arriba, atravesando las capas de la tierra a una velocidad asombrosa. El hombre absorbente lo siguió, el magma y las rocas fundidas salpicando a su paso. Ambos surgieron de las entrañas de la tierra, emergiendo por la superficie de la mega luna como dos demonios ascendiendo del infierno.
Evil Saitama salió primero, rompiendo la superficie y alzándose en el cielo sin atmósfera. El hombre absorbente, su cuerpo aún ardiendo con energía gamma, salió justo después. Sin perder un segundo, concentró la energía restante en su puño y lanzó un golpe brutal en el abdomen de Lord Saitama. El impacto fue tan masivo que Lord Saitama fue lanzado por la potencia de su propio golpe y la energía gamma del hombre absorbente. Se disparó como un proyectil a través del vacío, atravesando el espacio cósmico con una velocidad cegadora, directo hacia la luna. Mientras Lord Saitama se estrellaba contra la superficie polvorienta de la luna, su cuerpo de Uru carmesí brillaba débilmente en el desierto cósmico, los muchos temblores que estremecían el mundo por la agonía del planeta. Evil Saitama, que ahora estaba de pie sobre la superficie lunar, su sonrisa intacta, miró a su alrededor. El cráter que había creado en la luna era vasto. Esto me recuerda a mi batalla con Boros, dijo Lord Saitama, la familiaridad de la devastación cósmica trayendo un toque de nostalgia a su rostro. La diversión, sin duda, continuaría. La luna, antes un testigo silencioso de la Tierra, ahora era el lienzo de la violencia cósmica. Lord Saitama, lanzado por el poderoso golpe del hombre absorbente desde la agonizante Tierra, se había estrellado contra su superficie, creando un cráter descomunal. Se sacudió el polvo lunar de su traje de héroe, su expresión aún una máscara de sádica diversión, pero un nuevo elemento se sumó a su atención, su traje tenía un agujero. No era una gran rotura, apenas una imperfección, pero era una señal. Algo, o alguien, había logrado hacerle un daño minúsculo, algo que no ocurría desde Boros. Con un respiro casi imperceptible, Lord Saitama se impulsó desde la superficie lunar. No saltó, sino que se lanzó con una fuerza tal que la luna misma pareció estremecerse. Su objetivo era la Tierra, esa mega luna agonizante, para continuar su diversión. Pero en pleno viaje, un punto rojo apareció en su campo de visión. Se acercaba a una velocidad cegadora, un cometa carmesí que rivalizaba con la suya. Era el hombre absorbente. Había saltado desde la Tierra, utilizando la agonía del planeta para un impulso final, interceptando a Lord Saitama en el vacío del espacio. El calvo, que había creído haberlo lanzado a la deriva cósmica, lo miró con un asombro que rara vez mostraba. Por primera vez en esta batalla, una genuina emoción se apoderó del rostro de Evil Saitama. Sus ojos, antes llenos de una fría indiferencia, brillaron con una excitación incontrolable. «¿De verdad eres fuerte?», exclamó Evil Saitama, su voz resonando con una rareza que sorprendió incluso al hombre absorbente. Era la primera vez que mostraba un entusiasmo tan palpable, una verdadera alegría por el desafío. El hombre absorbente, con una determinación sombría, no pronunció palabra. Su rostro, transformado en su forma Gamma Uru, era un semblante de pura concentración, la furia y la desesperación convirtiéndose en una voluntad inquebrantable de luchar hasta el último aliento. En el siguiente instante, ambos colisionaron. El impacto fue una deflagración de energía y poder, una explosión cósmica que hizo temblar el espacio mismo. Se estrellaron en la luna con una fuerza que superó el impacto anterior, agrietándola aún más. La superficie lunar se abrió como una cáscara, revelando abismos y dejando una cicatriz kilométrica que sería visible desde la Tierra. Cuando el polvo lunar y la energía se disiparon, ambos enemigos se encontraron de pie, a pocos metros el uno del otro, en el nuevo paisaje lunar desfigurado. El hombre absorbente mantenía un semblante serio. Su cuerpo de 3 metros, ahora completamente rojo, brillaba con la inmensidad del poder gamma que había absorbido del moribundo planeta. Era una manifestación de su máxima capacidad, su voluntad reflejada en cada músculo pulsante. De parte de Evil Saitama, la situación era aún más inquietante. Sus ojos ya no se veían.
En su lugar, solo se distinguía el contorno oscuro de sus órbitas, sumergidas en una sombra profunda que contrastaba con la sonrisa sádica y completamente desquiciada que adornaba su rostro. Era la señal de que había dejado de contenerse, o de que la emoción lo había llevado a un nivel superior de su poder. «Gracias, hombre absorbente», dijo Lord Saitama, su voz, aunque calmada, resonaba con un matiz de aprecio escalofriante. «Por darme una buena pelea». La luna, agrietada y resonando con el impacto de su colisión, era ahora el campo de batalla final. El hombre absorbente, en su forma de Uruk carmesí, brillaba con una intensidad desmedida de poder gamma, su semblante serio y su determinación inquebrantable. Frente a él, Lord Saitama, con los ojos hundidos en sombras y una sonrisa sádica, había agradecido al hombre absorbente por darle una buena pelea, una señal ominosa de que la verdadera contención había terminado. El hombre absorbente, sintiendo la intensidad y la extraña satisfacción en la mirada de Lord Saitama, y consciente de que su propio poder gamma estaba siendo exprimido hasta la última gota, lanzó la pregunta que ardía en su mente. ¿A qué te refieres?, gruñó el hombre absorbente, su voz reverberando con la radiación. La diversión de este calvo, la mención de Dios, había algo más profundo en este ser de lo que parecía. Lord Saitama inclinó la cabeza, su sonrisa se amplió, revelando una chispa de malevolencia cósmica. La atmósfera enrarecida de la luna pareció tensarse con sus palabras. «He visitado varios mundos», comenzó Lord Saitama, su voz, aunque calmada, resonaba con la autoridad de quien ha presenciado incontables realidades. En cada uno, la misma historia. Siempre que me propongo hacer algo grandioso, Dios intenta detenerme. Una risa sin humor escapó de sus labios. Siempre lo mismo. Él elige avatares, marionetas con poderes que, según sus cálculos, deberían ser suficientes para contenerme. Héroes, dioses menores, seres cósmicos, todos ellos tratan de detenerme. Pero ninguno es suficiente. Los he aplastado a todos. Pueden ser 100, pueden ser 1000, ninguno podrá derrotarme. La sonrisa de Lord Saitama se volvió una mueca. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el puño que se opone a Dios. Si Él es la enfermedad que corrompe el universo con su orden y sus reglas, entonces yo soy la cura. La anomalía que corrige su creación defectuosa. El caos que lo libera de su propio plan. Sus ojos, aunque ocultos en sombras, parecían penetrar en el alma del hombre absorbente. Pero tú eres diferente. Eres algo nuevo. Un tercero en esta pelea sin fin que tengo con él. No eres un avatar de su patético plan. Y, sin los poderes de él, me estás dando una batalla digna. Una que me divierte. Lord Saitama dio un paso adelante, la luna tembló. La revelación de su propósito cósmico era abrumadora, una carga que incluso el hombre absorbente sentía. Este calvo no era solo un monstruo, era una fuerza de la naturaleza, un contrapunto divino que desafiaba la mismísima creación. Y el hombre absorbente, contra todo pronóstico, era ahora una pieza fundamental en su juego. La luna, ya un campo de batalla desolado, era el escenario de la revelación de Lord Saitama, su rol como el puño que se opone a Dios. El hombre absorbente, aún en su forma de Uruk carmesí, escuchaba la escalofriante verdad, la inmensidad de la guerra cósmica en la que, sin saberlo, se había convertido en un actor clave. Lord Saitama había encontrado un digno adversario, un tercero que no era una marioneta divina. Lord Saitama se rió, una risa que resonó en el vacío lunar, una mezcla de placer y una creciente impaciencia. Todo esto ha sido divertido, dijo, su voz tranquila pero cargada de una intención final. Pero es hora de acabar con esto. Sin más preámbulos, y con una velocidad que superaba todo lo visto hasta ahora, Lord Saitama clavó sus dedos en la superficie polvorienta de la luna. El impacto fue tan monumental que la luna misma gimió.
Con un esfuerzo que para cualquier otro ser habría sido el fin de la realidad, Lord Saitama alzó la luna, como si fuera una canica. El satélite natural, ya agrietado, se destruyó, se resquebrajó en miles de fragmentos y billones de toneladas de polvo, estallando en una lluvia de escombros que se dispersaron por el espacio. El hombre absorbente, sin una plataforma donde pararse, fue lanzado al vacío, flotando en el espacio entre los restos de la luna. Su cuerpo de furia de Lord Saitama no había en la oscuridad del cosmos. Mientras el hombre absorbente flotaba, su energía gamma casi agotada, pero su voluntad se negaba a aparecer a su alrededor. No eran meros hologramas, eran manifestaciones de su velocidad extrema, cada una lista para asestar un golpe. El hombre absorbente, en su estado debilitado, fue testigo impotente de cómo miles de puños aparecían por todos lados, un vórtice de destrucción ineludible. La lluvia de puños se abalanzó sobre él. Un impacto tras otro, cada uno una detonación que lo enviaba girando, pulverizando lo poco que quedaba de su fuerza. Fue un ataque concentrado de 1000 golpes, una ráfaga final de puños que lo golpearon simultáneamente desde todas las direcciones. El hombre absorbente, ya al borde de la aniquilación, fue mandado hacia la Tierra como un proyectil, su cuerpo destrozado convertido en un cometa rojo que se precipitaba hacia el planeta moribundo. El impacto fue cataclísmico. El hombre absorbente se estrelló en la superficie de la mega luna con una fuerza que hizo que la Tierra misma se resquebrajara aún más, abriendo nuevas y profundas fisuras que se extendían hacia el núcleo. Estaba destrozado, sin sus brazos, su cuerpo de Uru carmesí mostrando fracturas masivas y una energía gamma casi inexistente. Intentaba desesperadamente recuperar la conciencia, su mente luchando por mantenerse en pie. Lord Saitama aterrizó cerca, sus ojos aún ocultos en la sombra, su sonrisa sádica, y se agachó para observar a su juguete. «Ha sido divertido», dijo, su voz sonaba satisfecha. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mientras Lord Saitama observaba, el hombre absorbente, contra toda lógica, se levantó. Su cuerpo, aunque mutilado, comenzó a regenerarse una vez más. Las fisuras se cerraban lentamente, y, para asombro de Lord Saitama, los brazos del hombre absorbente comenzaron a regenerarse, surgiendo de la energía gamma residual. Pero esta vez, no era solo gamma. Lord Saitama notó como un nuevo tipo de energía, una energía cósmica, comenzó a cubrir el cuerpo del hombre absorbente, una luz azul y púrpura que se mezclaba con el rojo carmesí. Sus ojos, ahora visibles, reflejaban una luz estelar. Lord Saitama chasqueó la lengua. Su sonrisa se borró, reemplazada por una mueca de evidente molestia. «Dios se está metiendo en la pelea», murmuró, la irritación palpable en su voz. Su diversión estaba siendo arruinada. La luna, convertida en un campo de escombros cósmicos, yacía pulverizada por la furia de Lord Saitama. El hombre absorbente, despojado de sus brazos y al borde del colapso, había logrado regenerarse, pero ahora no solo era la energía gamma, una nueva luz, una energía cósmica de tonos azules y púrpuras. Comenzaba a envolverlo, una señal clara de intervención divina. Lord Saitama, que había buscado una buena pelea y no una interrupción, chasqueó la lengua. Su sonrisa había desaparecido por completo, reemplazada por una mueca de pura y fría furia. «Dios se está metiendo en la pelea», murmuró, la irritación palpable en su voz, el matiz de su poder oscuro creciendo. Su diversión había terminado. Al ver que Dios estaba transformando al hombre absorbente en una especie de heraldo o campeón cósmico, Lord Saitama no toleraría la intromisión. No le daría tiempo a que la transformación se completara. Con una velocidad que trascendía la comprensión, una velocidad que superaba incluso sus límites anteriores, corrió a máxima velocidad. No fue un salto, no fue un impulso, fue la aniquilación del espacio-tiempo entre él y su oponente. En un instante, Lord Saitama estaba frente al hombre absorbente, la energía cósmica a medio envolverlo. No hubo preparación,
no hubo advertencia. Fue un golpe de lleno en el estómago. Un puñetazo definitivo, la culminación de toda la frustración y el poder acumulado de Lord Saitama. La potencia liberada en ese único impacto fue tan inmensa que la onda expansiva de su golpe no fue solo audible, fue visible, una esfera de pura fuerza que se expandió por el vacío. El hombre absorbente, aún con la energía cósmica intentando fusionarse con él, fue lanzado. No solo lejos de la Tierra, fue lanzado lejos de la Luna. Su cuerpo, ahora un proyectil rojo y azul, atravesó el sistema solar a una velocidad incomprensible. Pasó velozmente junto a los restos de la Tierra, un borrón en el espacio. Luego, pasó por la órbita de Marte, la velocidad tan extrema que el planeta rojo apenas fue un destello en su visión. Continuó su trayectoria, impulsado por la fuerza implacable de Lord Saitama, más allá del propio planeta Marte, perdiéndose en la vasta oscuridad del espacio profundo. La onda expansiva de aquel golpe fue tan fuerte que no se limitó al punto de impacto. Se propagó por todo el sistema solar. La Luna, ya pulverizada, fue esparcida aún más. En la Tierra agonizante, la poca atmósfera restante fue barrida, y las grietas ya existentes se abrieron aún más, revelando las profundidades incandescentes del planeta. Los anillos de asteroides que aún rodeaban lo que quedaba de la Tierra fueron dispersados como polvo. La onda viajó a través del espacio, desestabilizando ligeramente las órbitas de los planetas interiores y enviando ecos de energía que reverberarían por eones. La marca del golpe de Lord Saitama, una impronta cósmica, quedó grabada en el tejido mismo del espacio. Lord Saitama se quedó en el punto de impacto en la Luna, ahora completamente destruida, su expresión de furia regresando a su habitual indiferencia, aunque con un toque de triunfo. Su guante regresó a su mano. La diversión había terminado. Por ahora. La colisión final del hombre absorbente contra la Tierra había sido el golpe de gracia para el ya moribundo planeta. Desde el lugar donde había asestado su golpe definitivo, Lord Saitama observó la devastación. El que una vez fue el hogar de millones, ahora era una esfera de rocas agrietadas y magma expuesto, un cadáver planetario que se desintegraba lentamente en el vacío cósmico. Las cicatrices de la batalla eran monumentales, cañones que se abrían hasta el núcleo, continentes convertidos en polvo flotante. Lord Saitama vio cómo todo empezaba a destruirse a un ritmo acelerado. La propia estructura del planeta, sujeta por la gravedad y la cohesión interna, estaba cediendo. Grandes fragmentos de la corteza se desprendían, flotando brevemente antes de ser atraídos por la masa principal o por la dispersión. El núcleo expuesto burbujeaba y se expandía, incapaz de contenerse. El planeta estaba a punto de colapsar, su fin era inminente, una lenta y agonizante desintegración. Lord Saitama solo suspiró. No había una nota de tristeza en su expresión, ni de arrepentimiento. Solo un profundo aburrimiento que había regresado a su rostro impasible. Su juguete había sido desechado, la pelea había terminado. Fue una buena pelea, dijo Lord Saitama, su voz apenas un susurro en el silencio del espacio, sin dirigirse a nadie en particular. Era un comentario para sí mismo, una especie de epitafio para la batalla recién concluida. Luego, una sonrisa sádica, apenas perceptible, volvió a sus labios. Pero es momento de seguir. Con esa declaración, comenzó a caminar por el planeta que estaba a punto de explotar. No había prisa en sus pasos, ni miedo al inminente cataclismo. Cada pisada era firme y deliberada sobre la superficie inestable. Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, Lord Saitama simplemente avanzaba, buscando su próximo destino, su próxima fuente de diversión, dejando atrás un rastro de destrucción cósmica y la agonía de un planeta moribundo. El universo de Boku no Hero Academia era un contraste brutal con el páramo cósmico que era ahora la Tierra. Aquí, la vida florecía, aunque bajo la sombra de la sociedad de héroes y villanos. En una fortaleza oculta,
Pulsante con energía gamma y tecnología avanzada, el líder gamma esperaba noticias. Su forma imponente y su aura de poder solo se veían opacadas por una creciente impaciencia. Cuando el informe llegó, traído por un mensajero gamma tembloroso, el líder lo recibió. La información era concisa y brutal: el fracaso de la invasión, la aniquilación de sus fuerzas por un solo ser, la destrucción total del planeta objetivo. Con un rugido que hizo temblar los cimientos de la fortaleza, el líder golpeó la mesa con una fuerza atronadora. El material de la mesa, un metal alienígena reforzado, se abolló y resquebrajó bajo el impacto. ¡En maldición!, vociferó el líder, su voz distorsionada por la ira y la incredulidad. No podía ser. Su plan perfecto, su ejército invencible, destruido por un solo ser. A su lado, la gigantesca figura de Abominación se mantenía de pie, su rostro reflejando una mezcla de respeto y preocupación. Era él quien debía entregar el informe detallado de las bajas. Las bajas son catastróficas, líder, comenzó Abominación, su voz profunda y resonante. La antorcha humana está muerta. Su cuerpo fue pulverizado. En cuanto a Spider-Man Gamma, sus quemaduras por la explosión de Tatsumaki, y luego el combate con ese calvo, son de tercer grado. Junto a Red Hulk, que también sufrió heridas críticas y agotamiento extremo, no podrán volver a la batalla en mucho tiempo. Necesitarán meses, quizás un año, para una recuperación completa. Abominación hizo una pausa, la noticia más difícil aún por venir. Y, la pérdida del hombre absorbente. Fue lanzado fuera del sistema solar. Su estado es desconocido, pero su presencia en el campo de batalla ha cesado. El líder Gamma, su forma masiva tensa con una furia contenida, miró a Abominación y al mensajero tembloroso. Sus ojos brillaron con una luz verde malsana. «Es toda mi culpa», declaró el líder, su voz bajó a un murmullo denso de autocastigo, cargado de una amarga autocrítica. Me volví codicioso. Conquistar dos mundos con relativa facilidad, me hizo confiarme de que era invencible. No imaginé que hubiera un hombre con ese poder. Un solo hombre capaz de aniquilar ejércitos gamma y destrozar planetas. Me hizo creer que nada podía contra nosotros, que la perfección estaba al alcance. Mi arrogancia nos ha costado una derrota humillante y la pérdida de algunos de nuestros más valiosos activos. El silencio se cernió en la sala, pesado con el peso de la derrota y la admisión del líder. La invencibilidad del ejército gamma había sido una ilusión, pulverizada por un simple calvo. La nueva directriz del líder gamma. El silencio en la fortaleza era espeso, cargado con el peso de la derrota y la autocrítica del líder gamma. Abominación, la figura imponente a su lado, lo observaba con una mezcla de respeto y preocupación. La admisión de culpa del líder era un raro evento, un testimonio de la magnitud de la pérdida y la humillación que habían sufrido. El líder gamma, después de un momento, levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora brillaban con una fría determinación. La derrota, en lugar de aplastarlo, lo había templado. Basta de lamentos, su voz, aunque aún profunda, había perdido el matiz de furia, reemplazado por una resolución implacable. Mi arrogancia nos costó caro, sí. Pero la debilidad es lamentarse. Y la perfección no se detiene por un revés. Recorrió con la mirada a los pocos generales gamma que quedaban en la sala, sus expresiones reflejando la misma incredulidad y miedo que el líder sentía. Ahora sabemos. Sabemos que existen seres capaces de combatir la perfección. Seres que pueden aniquilar ejércitos y destrozar planetas como si fueran juguetes. Esto cambia todo. Su voz se elevó, resonando con una nueva autoridad. Hay cosas que cambiar. Desde este momento, nuestra estrategia será diferente. El líder golpeó la mesa, esta vez no con ira, sino con un propósito firme.
ya no atacaremos a ciegas. Entrenaremos a los infectados de una manera que nunca antes habíamos hecho. No solo potencia bruta, sino inteligencia, estrategia, adaptabilidad. Habrá nuevos generales, forjados en el rigor de esta nueva era, que nos darán la astucia necesaria. Hizo una pausa, y su mirada se volvió hacia el holograma que mostraba un mapa estelar con incontables mundos. De ahora en adelante, solo enviaremos pequeños grupos a estudiar los mundos. Analizarán su fuerza, sus defensas, sus capacidades. Si un mundo no es lo suficientemente fuerte, si sus habitantes no representan una amenaza significativa, entonces sí, lo invadiremos. Su voz se volvió más oscura, más calculada. Pero si un mundo es más fuerte, si alberga seres como el que aniquiló nuestra fuerza de invasión, entonces no atacaremos. No hasta que seamos más fuertes. No hasta que hayamos desarrollado las contramedidas necesarias. Desde ahora, ya no atacaremos mundos a ciegas. Seremos más inteligentes. Más peligrosos. Nuestro objetivo sigue siendo la perfección, pero el camino ha cambiado. La lección ha sido brutal, pero la hemos aprendido. Una nueva era había comenzado para el ejército Gamma, forjada en la derrota. Su misión de perfección tomaba un nuevo rumbo, no por invencibilidad, sino por la cruda realidad de una nueva amenaza que nunca habían imaginado. Mientras el líder Gamma reconfiguraba sus planes en su fortaleza alienígena, en la devastada Tierra, la semilla de una nueva esperanza comenzaba a germinar. La rebelión de la que el narrador había hablado, empezaba a alzarse en las sombras. En el interior de un vasto y ruinoso almacén en los restos de lo que alguna vez fue una ciudad bulliciosa, un grupo heterogéneo se había reunido. El aire, denso con el olor a polvo y metal retorcido, era iluminado por la luz de varias fogatas improvisadas. Entre ellos, figuras conocidas se movían. Habkeye, Ojo de Halcón, con su arco y flechas listos, mantenía una vigilancia constante. Hulk, su forma imponente, se movía entre los supervivientes. Y otros rostros que habían logrado escapar de la aniquilación en los capítulos anteriores. Sin embargo, dos nuevas y macabras presencias se destacaban entre los recién llegados. Uno era Davi. Su apariencia era la de un esqueleto con pelo, macabra y grotesca, su piel quemada había desaparecido, revelando los huesos bajo sus restos de ropa quemada y raída. Pero lo más sorprendente era la luz inteligente en sus cuencas oculares vacías, una señal de que, a pesar de su transformación, Davi aún tenía control de sí mismo, un monstruo Gamma con conciencia. El otro era Todoroki Soto. Él también había sucumbido a la infección Gamma, transformándose en un esqueleto, pero con una particularidad única: partes de su esqueleto eran de hielo. Un testimonio de sus antiguos poderes que se habían fusionado con la radiación. Las llamas y el hielo que alguna vez brotaron de su cuerpo ahora se manifestaban en una apariencia gélida y esquelética, mientras aún conservaba fragmentos de su ropa andrajosa. Ambos eran prueba de que no todos los infectados perdían su mente por completo. Hulk, su voz grave resonando en el almacén, se dirigió al grupo. La invasión ha sido un fracaso, declaró, la solemnidad en su tono era palpable. El líder ha perdido generales, y la Tierra, bueno, ya vieron lo que quedó de ella. Un murmullo de desesperación recorrió a algunos de los supervivientes. Pero Deku, su rostro serio y su mirada llena de determinación, rompió el silencio. ¿Cómo lo saben?, preguntó, su voz era tensa. Nadie ha podido entrar o salir de esa base desde que la conexión se cortó con la Tierra. Habkeye, con una media sonrisa, se acercó, su voz baja y confidencial. Tenemos un topo, dijo, la revelación era sorprendente. Alguien dentro de las filas del líder, alguien que cree en nuestra causa, nos está proporcionando información vital. El ambiente en el almacén cambió. De la desesperación, una nueva chispa de esperanza se encendió. No estaban solos, y la guerra, aunque brutal,
aún no estaba perdida. El vasto almacén se mantenía en un tenso silencio después de la revelación de Hapkeye sobre el topo en las filas del líder Gamma. La esperanza, aunque frágil, había encendido una nueva determinación en los rostros de los supervivientes. Entre ellos, la figura sombría de Aizaba, Irase-Head, que había logrado sobrevivir y unirse a la resistencia, rompió el silencio con su habitual voz áspera. ¿Cuál será el siguiente paso?, preguntó Aizaba. Sus ojos, aunque por lo general cubiertos por su bufanda, brillaban con una intensidad calculada. ¿Nos quedaremos en este mundo, este páramo? Oh. Hapkeye, Ojo de Halcón, asintió, comprendiendo la pregunta implícita de Aizaba. No podemos quedarnos aquí. La tierra está perdida. Tenemos que volver a nuestro mundo. A la tierra de ellos, dijo, refiriéndose al universo de Boku no Hero Academia. Allí, con la resistencia de la que formamos parte, podemos planear. Podemos y debemos crear más curas. Deku, su rostro sombrío pero esperanzado, se aferró a esa palabra. ¿Curar? ¿De verdad? ¿Podremos curarlos?, preguntó, mirando a los monstruosos pero conscientes Dabi y Todoroki Soto, cuyas formas esqueléticas eran un testimonio de la devastación Gamma. Su voz, llena de la compasión innata de un héroe, albergaba el deseo de restaurar a aquellos que habían sido transformados. Hulk, su voz grave y resonante, destrozó esa esperanza con una brutal honestidad. No, dijo Hulk, la palabra resonó en el almacén. La transformación Gamma es permanente. No hay nada que hacer. Una vez que se convierten, no hay vuelta atrás a su forma original. Es una parte de ellos ahora. Un murmullo de desilusión recorrió el grupo. Pero Aizaba, siempre pragmático, argumentó, sus ojos parpadeando con su peculiar poder. Ahora con mis ojos, si miro a un infectado, puedo volverlo humano, al menos por un tiempo. Puedo anular sus quirks mutados o sus transformaciones Gamma. Hulk sacudió la cabeza. Eso solo es algo momentáneo, Aizaba. Funciona mientras los miras. Una vez que cierras los ojos, o apartas la vista, la transformación vuelve. Y la cura que nosotros podemos crear, solo ayudará para escapar del control mental. Les devolverá su voluntad, como a Dabi y Todoroki, pero no los hará volver a ser humanos. Un silencio pesado se instaló en el almacén mientras todos digerían la cruda verdad. No había una solución fácil, no había una forma de revertir el horror. Entonces, Dabi, su voz rasposa pero clara desde su forma esquelética, interrumpió la desolación. Entonces, si no podemos volver a ser lo que éramos, y esta tierra está muerta, ¿por qué no simplemente quemarlo todo?, propuso, un destello de su antigua malevolencia brillando en sus cuencas vacías. Hapkeye frunció el ceño. La propuesta de Dabi era un eco de la desesperación, pero también un recordatorio de los peligros de sus nuevos aliados. La resistencia tenía un camino largo y peligroso por delante. El almacén, iluminado por las fogatas, era el centro neurálgico de la incipiente resistencia. La cruda verdad sobre la permanencia de la transformación Gamma y la limitada eficacia de su cura para el control mental había dejado un sabor amargo. La propuesta nihilista de Dabi de quemarlo todo había sido un recordatorio de las desesperaciones que acechaban. En medio de la tensa discusión, la figura etérea de Kurohiri, el antiguo villano de la Liga de Villanos, ahora un ser Gamma consciente y con voluntad propia, planteó una pregunta lógica. Si la cura puede liberar del control mental, su voz era grave y resonante, un eco distorsionado de su forma original. ¿Por qué no hacer la cura en masa? Podríamos liberar a los infectados que están bajo el control del líder y así tener un ejército mucho más grande. Su número sería inmenso. Hapkeye, Ojo de Halcón, suspiró, el conocimiento de los peligros era una carga pesada.
Se llevó un dedo a la sien, señalando implícitamente la cabeza del líder Gamma. El líder no es estúpido, dijo Hapkeye, su voz baja y seria. Tiene una contramedida. La corona que lleva. Un murmullo de confusión recorrió a algunos de los presentes. Esa corona no es solo un adorno de poder, continuó Hapkeye, su mirada se endureció. Es un amplificador. Controla a los infectados en masa, sí, pero también tiene una capacidad ofensiva. Puede emitir rayos de energía que, si te golpean, no solo te aturden, sino que te volverán a controlar al instante. Te arrastrará de nuevo a su voluntad. Solo las voluntades más fuertes entre los infectados, como las de Dabi o Todoroki Soto, o las de algunos héroes que ya estaban cerca del límite de su poder antes de la infección, podrían resistir esa influencia directa. Y aún así no están exentos del riesgo si reciben un golpe directo. Hulk asintió, confirmando las palabras de Hapkeye. Es por eso que nuestra prioridad es la inteligencia. Nos concentramos en la calidad, no en la cantidad. Liberar a un ejército masivo solo para ver cómo el líder los recupera con un solo haz de energía sería un suicidio. Necesitamos seres que puedan pensar, que puedan resistir, que puedan ejecutar planes. La implicación era clara, cada miembro de la resistencia era invaluable precisamente por su capacidad de mantener la voluntad, una rareza entre los millones de infectados sin mente. La guerra no se ganaría con números, sino con estrategia y con individuos excepcionales. La realidad de la corona del líder y la estrategia de la resistencia de enfocarse en la calidad sobre la cantidad se cernía pesadamente sobre el almacén. El grupo, ahora consciente de la inmensa amenaza y la naturaleza de sus aliados Gamma, absorbía la información. Nejire Ado, una de las figuras destacadas entre los supervivientes de la Tierra de Boku no Hero Academia, levantó la mano, su expresión usualmente alegre ahora teñida de seriedad. Aparte de nosotros y el mundo de los dioses, ¿quiénes más están en esta resistencia? Preguntó Nejire, su curiosidad heroica intacta, pero con la cautela que la situación exigía. Hapkeye, ojo de halcón, miró a su alrededor, una sonrisa astuta en sus labios. Los conocerán pronto. Por ahora, solo deben saber que son letales, astutos y traicioneros. Un brillo particular en los ojos de Hapkeye no pasó desapercibido. Dabi, en su forma esquelética Gamma, dejó escapar una risa seca, un crujido de huesos y aire enrarecido. Parece que nos describes comenzó Dabi, su voz rasposa, la ironía palpable. Pero Hapkeye lo interrumpió, su voz clara y sin rodeos, anticipando la broma de Dabi. Son villanos. La palabra resonó en el almacén. Los héroes presentes, incluidos Deku, Aizawa y Mirio Togata, hicieron una mueca al escuchar la confirmación. La idea de aliarse con villanos, sus antiguos enemigos, era un trago amargo. Sus miradas se cruzaron, una mezcla de repulsión y la fría lógica de la supervivencia. Mirio Togata, el sol de sus antiguos días, no pudo evitar la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué villanos? Hulk, su voz profunda y resonante, respondió con un tono que mezclaba la brutalidad de la realidad con una pizca de amargo sarcasmo. Porque mientras los héroes se alzaron a luchar, se aferraron a sus ideales y cayeron uno tras otro, Hulk hizo una pausa, su mirada abarcando a los héroes presentes. Reconociendo su valor pero también la fatalidad de su enfoque. Los villanos se escondieron. Se escondieron para sobrevivir un día más. No les importaba la gloria ni el sacrificio. Solo sobrevivir. Y en este nuevo mundo, eso los hizo más aptos para la lucha. Luego, Hulk soltó una risa hueca, llena de sarcasmo hacia el idealismo perdido. No les interesaba el heroísmo. Solo eludir la muerte. Y eso los convirtió en los mejores candidatos para una guerra como esta. En el apocalipsis, un sobreviviente astuto es más valioso que 1000 héroes caídos.
La verdad de sus palabras era innegable, por dura que fuera. La resistencia no era una fuerza de bien puro, sino una alianza desesperada por la supervivencia, dispuesta a mancharse las manos con tal de combatir la amenaza gamma. Escena post-créditos, el heraldo cósmico y el vacío. La oscuridad fría del espacio era vasta y sin fin. A billones de kilómetros de la Tierra, ahora una cicatriz en el cosmos, un cuerpo solitario flotaba, inerte. Era el hombre absorbente cósmico, su forma masiva, aunque con grietas, aún brillaba con los residuos de la energía gamma y la energía cósmica que Dios había intentado otorgarle. Su piel, una vez roja, ahora mostraba matices de azul profundo y púrpura, como una nebulosa distante. Lo más sorprendente era su nueva forma. Aunque había sido lanzado con sus brazos destrozados, ahora estaban regenerados, pero no como antes. Sus brazos parecían galaxias en miniatura, remolinos de estrellas y polvo cósmico encapsulados, pulsando con una energía que desafiaba toda lógica. Su cuerpo, ahora un testimonio de su resistencia y la fallida intervención divina, era una amalgama de la voluntad terrestre y el poder estelar. Estaba flotando inconsciente, su silueta dibujada contra el lienzo negro del vacío. No había sonido, solo el movimiento lento y silencioso. Pero la tranquilidad fue efímera. Delante de él, el espacio comenzó a distorsionarse. Un agujero negro en miniatura, un vórtice oscuro, se abrió en la tela del universo, su atracción gravitacional imparable. El hombre absorbente, aún inconsciente, fue atraído inexorablemente hacia el agujero. No hubo lucha, no hubo resistencia. Su cuerpo masivo, con sus brazos galácticos, fue absorbido por el horizonte de eventos, desapareciendo en el punto de no retorno. Mientras era arrastrado hacia la aniquilación o un destino más allá de la comprensión, un último susurro, apenas audible en el silencio del espacio, escapó de sus labios, un eco de su derrota y su resurgimiento. Venganza.